Bien, vamos con el punto 2, ¿sí? Que era el del proyectil. Yo ya me adelanté al buscar las raíces, el vértice, el ordenado al origen, porque bueno, eso ya el paso a paso lo vimos en los anteriores dos videos. Ahora decidí más o menos adelantarme un poco, pero aún así marqué las letras, ¿sí? Para buscar las raíces. La A vale -2, la B 160, y el término independiente, como no está, uno da por supuesto que hay un cero por ahí, ¿no? Hay un cero sumando. Entonces, al momento de reemplazar todo en la fórmula resolvente e ir resolviendo paso a paso, llegamos a la conclusión de que las raíces son 0 y 80. Y fíjense, yo acá puse t sub 1 y t sub 2. Cuando yo lo escribí en el trabajo puse la x acá. En realidad me equivoqué, tendría que haber puesto la t, porque fíjense, esto es h en función de t, en función del tiempo. Recordemos que las letras x e y pueden ser cualquiera en realidad, ¿sí? Uno lo escribe mejor dicho, esas letras porque aparecen siempre en el libro de esa forma. Pero pueden cambiar dependiendo del problema, ¿sí? Como en este caso. Bien, por otro lado encontré el vértice, t del vértice, reemplacé la b, que sería menos 160, este menos pertenece a la fórmula, y después 2 por a, que la a es menos 2. Hice menos 160 por 2 por menos 2, que es menos 4, menos dividido menos más, 160 dividido 4, 40. Ahora, este 40 para encontrar el h del vértice, ¿sí? La altura que llega, reemplacé este 40 acá y me dio 3200. Entonces el vértice es 40 punto y coma 3200. Recordemos que este 40, estos valores de t, representa el tiempo en segundos. Entonces, esto significa 80 segundos, 40 segundos. Y la h, la altura en metros. Entonces este 3200 representaría la altura que alcanza el proyectil en metros. Alcanzó 3200 metros al cabo de 40 segundos. Eso es lo que quiere decir este punto. Y la ordenada al origen, como el término independiente es 0, es el 0 punto y coma 0, que es el punto de coordenadas, se le dice, donde los ejes cartesianos se chocan. Entonces acá me hice los ejes cartesianos. En la parte del tiempo fui de 10 en 10 segundos, ¿sí? Y en la altura en metros fui de 400 metros en 400 metros. Cada dos cuadraditos, todo así está un poco más prolijo. Ahora lo que voy a hacer es marcar los puntos. Sería el 0 acá. El 80 acá son las raíces. Y después el vértice, que sería el 40 hasta el 3200, ¿no? Acá. ¿Sí? Entonces hago el gráfico. Bien, ahí está. Entonces, una vez que grafiqué, indiqué las raíces, el vértice y lo ordené al origen, que es el primer punto, después empiezan las preguntas, ¿no? Vamos a contestar las más fáciles, que son las últimas dos. Que me dice la D, la escribo acá al lado. ¿Cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil y en cuánto tiempo? Entonces vemos que la altura máxima, ¿sí? El punto máximo que alcanza, es 3200 metros de altura y lo hace al cabo de 40 segundos, ¿sí? Entonces, contestando la pregunta, la altura máxima sería 3200 metros, ¿sí? No escribo toda la contestación. Y fue al cabo de 40 segundos, ¿sí? Habría que poner las palabras, contestarlo bien, pero para no perder tiempo en escribir, directamente lo digo. Y después el último punto que se lee me dice, ¿cuánto tardó en llegar al suelo? Bueno, tardó en llegar al suelo 80 segundos, ¿sí? En ese tiempo va a estar en el suelo. Ahora, la B y la C, ¿sí? Esas eran las complicaditas, por así decirlo. Y ahora la B, me dice, ¿cuál era el tiempo del proyectil al llegar a los 3000 metros? A ver, yo vi que muchos de ustedes lo que hacían era decir, bueno, a ver, acá estaría el 3000, ¿sí?
Y está bien, ahí está el 3000. Y después lo que hacen es decir, bueno, acá más o menos choca con este puntito de acá y más o menos es al cabo de 35 segundos. Y eso es más o menos por ahí, eso está mal. Uno tiene que buscar una forma exacta de dar la respuesta, de encontrar ese resultado. Y hacerlo gráficamente, no digo que está mal, pero la gran mayoría de las veces les va a dar inexacto, ¿sí? Porque esto está lleno de puntos, hay infinitos puntos. Yo no podría decirles gráficamente, al cabo de 20 segundos, cuánto es la altura que alcanzó, ¿sí? Parece que aproximadamente es 2200, pero no lo sé con exactitud, porque mi gráfico no es exacto, si no tengo un pulso perfecto y... o sea, es imposible. Entonces lo que hay que recurrir es a una forma analítica, ¿sí? Reemplazando los valores en la función. Entonces, la pregunta me dice, ¿cuál era el tiempo del proyectil al llegar a los 3000 metros? Bien, entonces yo lo que tengo que averiguar es la t, el tiempo, ¿sí? Entonces me voy a la parte de atrás. Tengo la función que era h de t igual a menos 2t al cuadrado más 160t. Bien, acá hay que tener en cuenta dos cosas. La primera, veamos el gráfico para sacar una conclusión. Al llegar a los 3000 metros, va a haber dos resultados posibles. ¿Por qué? A ver, uno en resultado va a ser cuando el proyectil esté subiendo y va a alcanzar esa altura cuando está subiendo. Llega en su punto máximo y cuando empieza a caer el proyectil, ¿sí? Vuelve a alcanzar otros 3000 metros de altura, pero cuando cae. Entonces hay dos resultados posibles. Tengamos en cuenta eso. Ahora, vamos atrás. Tengo que averiguar la t cuando la h, ¿sí? Todo esto de ahí, vale 3200. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo. Y me queda 3200 es igual a menos 2t al cuadrado más 160t. Y esto me quedó una especie de ecuación cuadrática, ¿no? Pero ¿qué pasa? Acá yo no puedo despejar la t porque siempre me está molestando este 2 de acá, ¿sí? Recordemos el año pasado cuando veíamos al principio la función cuadrática que queríamos averiguar alguna forma de despejar esta t que está elevada a la 1 y este t al cuadrado, y no encontrábamos forma. Hasta que yo le di una solución aplicando una formulita, y es la fórmula resolvente. Pero para hacerlo, todo tiene que estar igualado a cero. Esto lo practicamos igual en un trabajo anterior. ¿Qué hay que hacer? Este 3200 lo pasamos para el otro lado, quedándome 0 de este lado. Y ese 3200 está positivo y pasa negativo. Y ahora sí, ¿cómo puedo resolver esto? Aplico la fórmula resolvente, en donde la A vale menos 2, la B vale 160 y la C vale menos 3200. ¿Sí? Entonces reemplazan esos valores y encuentran los dos resultados posibles. Acá yo no estoy queriendo graficar la función, sino tratando de encontrar el o los valores que debe tomar t para llegar al 3000, al 3200, ¿era? Ah, no, a los 3000 metros de altura. Perdón. Sería acá 0, 0. Yo iba a cometer un error. Claro, los 3200 es la altura máxima. Me pide los 3000, perdón. Entonces, reemplazamos ese 3000 acá, que es la altura. Lo pasamos para el otro lado y me da negativo. Y después tengo que expresarlo de esta forma si aplico la fórmula resolvente. Encuentro la letra A, B, C y lo aplico. Lo hago en la calculadora directamente. Sería menos 2, 160 y menos 3000. Y fíjense, un resultado me da 50 y el otro resultado me da 30. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el proyectil al cabo de 30 segundos alcanzó los 3000 metros y también al cabo de los 50 segundos. ¿Sí? Yo me estaría imaginando esto, ¿no?
El cohete está subiendo y al cabo de 30 segundos, ¿sí? Cuando está subiendo el proyectil llegó a los 3000 metros. Llega en su punto máximo, que es 3200, y cuando empieza a caer, a los 50 segundos, alcanzó los 3000 metros también. ¿Sí? Serían dos soluciones. Esta pregunta era un poquito más compleja, había que rebuscársela, por así decirlo, y reemplazar ese valor acá. ¿Sí? En la H. Bien. Y después la C, que era un poco más fácil. Me dice, ¿cuál es la altura que alcanza los 50 segundos? Entonces, justo coincide con lo que acabo de preguntar. Pero, por ejemplo, si la pregunta hubiera cambiado y yo les digo al cabo de 60 segundos. Acá es un poco más fácil. Lo que tendríamos que hacer es reemplazar ese valor acá y acá. Y listo, multiplicamos, sumamos y ya está. Es mucho más sencillo que lo anterior que hicimos, ¿no? Que fue reemplazar acá. Porque me estaba pidiendo cuánto tiempo, en cuánto tiempo llega a los 3000 metros. ¿Sí? Bueno, entonces espero que se haya podido entender este tipo de problemas. Y cualquier duda que tengan me consultan.